Qué pena muchachos, se me descargó la diadema con la que está grabando pues el micrófono. Entonces pues hice el cambio. Bueno, vamos a continuar como estábamos. Entonces teníamos esta variable dato byte, que son los bytes que vamos a recibir. Lo siguiente que necesitamos es esta variable string. ¿Por qué? Porque este dato byte tenemos que decodificarlo para obtener como tal un valor legible, ¿sí? Vamos a decodificar todos esos bytes a ver qué valor es el que nos está mandando el PLC. Entonces escribimos string, tipo de variable string, nombre de la variable dato PLC, y va a ser igual a qué, string.empty. ¿Qué significa esto? Que va a inicializarse como un string vacío, ¿sí? Va a estar vacío inicialmente. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una variable tipo entera. Vamos a ponerle size, que va a ser el tamaño. Este size va a ser el tamaño de este arreglo de bytes, ¿sí? Va a ser igual a 0. Listo. Y así pues podemos empezar. Ahora vamos a empezar a esperar a recibir esa notificación del PLC. Entonces vamos a hacer un ciclo while, eh, donde va a ser un ciclo while mientras el dato PLC sea igual es para comparación, ¿sí? Igual a vacío o string.empty. Sí, entonces mientras el dato PLC siga vacío, pues vamos a seguir haciendo el ciclo while. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si ya el ciclo, si ya esto no está vacío? Vamos a decirle que el size, como lo que nos va a retornar la conexión es un arreglo de bytes, pues una longitud de bytes, pues vamos a usar esta variable, ¿sí? Size va a ser igual a qué, a la conexión punto receive, ¿sí? A lo que reciba la conexión, y vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir un arreglo de bytes. Entonces vamos a poner aquí dato, dato bytes, ¿sí? Coma, 0. Esto es por defecto, pues si ustedes se fijan acá donde dice receive, entonces me pide lo que es un arreglo de bytes, un buffer, un socket flags, y, y ya. Entonces vamos a darle aquí 0. Le vamos a decir el tamaño. Este sería ya el tamaño de ese arreglo, ¿sí? Y vamos a ponerle acá coma 0. También pues por defecto, la que me traiga por defecto. Entonces listo, aquí ya este size lo que va a tener adentro es cuánta es la longitud de este dato que nos esté llegando del PLC, ¿sí? Y aquí se lo asignamos pues de una vez. Ahora eh, como ya tenemos lo que es el receive, vamos a hacerle un autoajuste a lo que es este dato byte. ¿Por qué? Porque inicialmente lo pusimos que tenía un tamaño de 100 bits. Entonces vamos a decirle que por acá array, una propiedad, punto eh, resize, y vamos a poner acá cuál es nuestra referencia. Nuestra referencia va a ser este datos bytes, y le vamos a decir que tome esta longitud, ¿sí? Entonces de esta manera, ahora sí, a datos bytes ya no va a ser de un, un arreglo de bytes de un tamaño de 100, sino que va a tener el tamaño que llegue desde el PLC, ¿sí? De esta forma le hacemos un resize. Ahora aquí podemos decir una condición, no sé, si size, si esta variable es diferente de 0, entonces eh, podemos obtener el dato. Podemos decir, ok, dato PLC va a ser igual a que, eh, como tal es un encoding, ¿sí? Aquí si no estoy mal me falta el using, vamos a ver cuál es. Si me muestra el bombillito, no me lo está mostrando. Ok, ya. ¿Qué me falta? Using system.test. El otro using que nos faltaba, ¿sí? Entonces un encoding punto, vamos a ponerle por defecto, ¿sí? Punto default, eh,
y vamos a ver qué más. Entonces punto default, dentro de punto default tenemos una opción, un método que se llama getString, ¿sí? Entonces vamos a decodificar todos estos bytes y por defecto téngame el string que me lo quiere representar, ¿sí? Entonces de qué variable, pues de este size. Vamos a darle aquí a revisar. Perdón, aquí no es del size, aquí es del dato, sí, como tal. Vamos a obtener el string, pero del arreglo de bytes que nos llegó, ¿sí? Entonces dato byte. Y aquí pues ya tenemos lo que es nuestro mensaje, ¿sí? Entonces ya aquí esto va a dejar de ser vacío y va a salir del while. Entonces una vez salgamos del while, vamos a decir que la conexión, vamos a cerrar la conexión. Entonces vamos a poner acá, se cierra la conexión después de obtener el dato. Entonces acá conexión, ¿sí? Punto close. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces acá ya cerramos la conexión, aquí ya tenemos lo que son nuestros datos, ¿sí? El dato pues que nos llegó, el número que nos llegó del PLC. ¿Qué pasa? Esto no es lo que nosotros vamos a devolver como tal. Nosotros ¿qué vamos a devolver? Vamos a devolver una entidad con esta configuración, con este arreglo. Como pueden ver, vamos a devolver un date, vamos a devolver una temperatura en grados centígrados, en grados Fahrenheit y una observación. Entonces tenemos que empezar a organizar todo esto que vamos a devolver, ¿sí? Entonces volvamos aquí, controller, tal registro de temperatura controller, volvemos aquí a donde estamos inicialmente y empezamos acá, organizar información. Hasta aquí era todo lo correspondiente pues al PLC, a obtener ese dato. Vamos a ver entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fecha. ¿Cómo tenemos la fecha? Listo. Para la fecha vamos a utilizar lo que es una variable tipo date. Ya les voy a mostrar. Entonces, nuestra variable, pues el tipo es tipo date, tipo date time. ¿Sí? Nuestra variable se va a llamar date y va a ser igual a qué? A datetime punto now punto eh, punto now, si no estoy mal, sí. Entonces acá él me va a traer pues la fecha actual, cierto. Voy a verificar node y aparte pues el datetime de este momento punto date, sí, me devuelve la fecha como tal. Ahora esto no lo podemos devolver, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra entidad nosotros estamos devolviendo un string, ¿sí? Entonces date no es tipo datetime sino tipo string. Entonces ¿cómo arreglamos eso? Vamos otra vez aquí al controlador y vamos a decirle eh, vamos a devolver nuestra variable, eso nos faltó poner acá. Entonces vamos a poner que vamos a tener una variable, un objeto tipo temp table. Vamos a ponerle temp y va a ser igual a un nuevo objeto temp table, ¿sí? Listo. Entonces aquí ya inicializamos nuestro objeto, ¿sí? Con esta estructura. Tenemos ya la fecha, ya tomamos la fecha, pero esta no es la fecha que vamos a devolver. ¿Qué vamos a devolver? Vamos a devolver la fecha que tenga temp. Entonces temp punto, si se fijan aquí me sale temp.date, es un string, va a ser igual a qué? A este date punto to string to string aquí está to string, abrimos paréntesis y acá vamos a poner el formato. ¿Cuál es el formato? El formato es año, que quiero devolver año, guión, sería mes, M mayúscula, mes. Si él aquí me va dando, si se fijan, él me va dando pues como la explicación. MM mayúscula es mes de 2 dígitos, MM minúscula es minutos de 2 dígitos, 3 M's es mon pero abreviado, y esto es el mes completo. Si es diferentes formas pues, de devolver la fecha. Entonces, guión, y ya que quiero, el día. Entonces, mira, doble D minúscula es día del mes de 2 dígitos. Entonces, vamos a ponerle doble D minúscula.
¿sí? Aquí ya tenemos pues ya formateada la fecha. Él me toma aquí la fecha actual, ¿sí? La fecha de este día pues en el que en el que llega la petición y listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos este número porque vamos a tener una temperatura en grados centígrados, pero necesitamos obtenerla también en grados Fahrenheit para poder operar esto. Esto como tal es un string, esto no es un entero, entonces yo no puedo hacer operaciones matemáticas con un string. Entonces vamos a poner acá una variable tipo entera, vamos a crearle y vamos a ponerle eh, valor, o sea, vamos a ponerle dato temperatura numérico. Va a ser lo que sí, un poco largo, pero bueno, dice lo que es. Va a ser igual a, vamos a hacerle un convert punto a un entero tipo 32, y con esto es suficiente. ¿A qué variable? Pues a este dato PLC. Dato PLC. Sí, punto y coma. Vamos a poner un nombre un poquito más fácil de entender. Pongámosle temperatura num, así, temp num, así más entendible. Y listo. Ahora, eh, ¿qué necesitamos devolver nosotros? Listo, vamos a devolver la temperatura en grados centígrados. Entonces vamos a decirle que temp punto temperatura C, si este temp es el de esta temp table, si temp punto temperatura C va a ser igual a qué, a nuestro vamos a hacerle un toString, ¿sí? Vamos a formatear esto entonces temp num punto toString. Vamos a volver este número como string y aparte le vamos a agregar eh, su, su valor en pues este simbolito, ¿sí? Vamos a agregarle que mira, agreguémosle este valor y ta, aquí al ladito C, 50 grados centígrados. Sí, aquí ya tenemos la temperatura en grados centígrados. Ahora que necesitamos la temperatura en grados Fahrenheit, entonces vamos a obtenerla. Entonces, int, nuevo entero, se va a llamar temp num f, va a ser igual a que necesitamos pasar de centígrados a Fahrenheit, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula, vamos a consultarla. ¿Cómo se escribe? Listo, entonces vamos a hacer un tipo entero. Eh, quiero que pues que me devuelva el entero, que no me devuelva decimales, sí, porque esto como tal puede devolver decimales. Entonces yo quiero que no, que solo me devuelva un entero. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Entonces 32 más el valor en grados centígrados, que en este caso es temp num, dividido este número, este valor, y luego le sumamos 32. Esto nos daría esta temperatura correspondiente, pero en Fahrenheit. Eh, Listo, aquí ya lo tenemos pues tomado, ya lo tenemos mapeado. Ahora vamos a decir, ok, temperatura, temp de nuestra table, de lo que vamos, de nuestro objeto que vamos a devolver, punto temperatura F, va a ser igual a qué. Vamos a hacer algo similar a esto, ¿sí? Entonces, copiamos, bueno, escribámoslo. Temp num F, que fue esta que acabamos de obtener, punto toString, más, aquí ponemos este simbolito, F, punto y coma. Entonces listo, hasta aquí ya tenemos lo que es la fecha, la temperatura en grados centígrados, la temperatura en grados Fahrenheit. Que nos falta la observación. Entonces para la observación vamos a hacer algo como unas condiciones, ¿sí? Vamos a utilizar este temnum como referencia. Entonces vamos a poner si abrimos paréntesis la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Si la temperatura, si temnum, que ya es el valor como tal numérico, es mayor a, no sé, 30, si a 30, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que temp punto observación, vamos a buscar el campito observación, acá está, va a ser igual a qué, vamos a escribirle una observación, un campo. Si la temperatura es mayor a 30 y pongámosle otra condición,
y que la temperatura num sea menor a podemos ponerle 40, ¿sí? Que esté entre este rango, ¿sí? Mayor a 30 y menor a 40. Entonces vamos a ponerle la temperatura es permisible, punto y coma, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra condición. Vamos a decir si num es mayor a 40. Aquí tendríamos que ponerle menor o igual, ¿sí? Si es mayor o igual a 30 y menor o igual a 40, para que entre aquí la temperatura es permisible mientras sea mayor o igual a 30 o menor o igual a 40. Aquí si es mayor de 40, pues ya vamos a decir temp punto observación. Ahora va a ser igual, es mejor. Si entra aquí esta condición va a ser igual a la temperatura es peligrosa, ¿sí? Punto y coma. Vamos a hacer la otra condición. Entonces if la última sería si la temperatura numérica es menor a 30, ¿sí? Si es menor a 30 podemos decir que temp punto observación es igual a que la temperatura es normal, normal o estable, pues ya pueden definirlo ustedes. Y aquí ya tenemos como tal todos nuestros campos que vamos a devolver y cómo los vamos a devolver. Vamos a darle aquí enter, vamos a decirle return, perdón, lo escribí mal, return. ¿Qué vamos a retornar? Pues vamos a retornar este objeto, ¿sí? Este temp, todo lo que tenga este objeto adentro, punto y coma. Y ahora sí, aquí ya no deberíamos tener error de nada, aquí ya estamos bien, y esto sería toda la lógica del backend, ¿sí? Entonces en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacer funcionar cómo compilar el proyecto y cómo probar. Por ahora pues vamos a darle control shift S, vamos a guardar todos los cambios que hicimos en el proyecto y listo, los veo en el siguiente video.